Hablemos con libertad. Aquí. En Confianza con Amelia. Bienvenidos. Amigos, miércoles 5 de octubre del año 2022. Sí, nos pescaron en plena carcajada. ¿Qué quieren que les digamos? Así es la vida. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Muy contenta, me hiciste reír, sí, la verdad es que sí. Hay que disfrutar la vida. Mira, hay cosas, hay que reírnos de todo. Y cuando te pasa algo, yo digo, si me pasa algo a mí, yo soy la primera que me río. ¿Para qué espero que los demás yo siempre se les rían? he dicho, si yo me caigo, ahí les encargo. Primero se ríen, luego me graban, ya me hacen viral y después me recogen. Ya veremos qué pasó pero conmigo. Lo primero es la risa que ocasiona una caída, una situación chistosa, y de verdad deseamos que tengan ustedes un muy buen día lleno de sonrisas. Ayer o antier alguien nos decía, José Luis creo que fue, que secretamos serotonina cuando nos reímos. Es correcto. Entonces a veces estamos muy contentos por la situación exterior y entonces hay serotonina en nuestro cerebro que se va a todo el cuerpo y entonces estamos contentos. Pero si no tenemos un motivo externo para reírnos, si usted empieza así como, ay, jajaja, y como que sonríe y sonríe y sonríe y le gana la carcajada como ahorita a nosotros, bueno, pues entonces se secreta serotonina, o sea, que fue primero, va de la mano. Empiece fingiendo una sonrisa o fingiendo una situación que está contento y el cerebro no distingue entre si es de afuera o es de adentro, la felicidad que tienes. Así es que prueben una sonrisita el día de hoy, de verdad que les conviene muchísimo. Le conviene a usted y nos conviene a los que estamos alrededor de usted porque sí se contagia el buen estado de ánimo. Felicidades para todos los que tienen algo que festejar, los del cumpleaños, los del aniversario y los del santo, si usted se llama Froilán. Hoy es día de su santo y deseamos que la pase muy, pero muy bien, que disfrute muchísimo este 5 de octubre y vamos a ver qué habrá pasado un día como hoy. Un día como hoy se está celebrando la efeméride, un día mundial, el Día Mundial de los Docentes. ¿Por qué y cómo fue esta situación? Les voy a platicar un poquito de la historia. Justo el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Es la fecha en la que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, justo la enseñanza. Esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países. En nuestros días, la escasez de docentes sigue siendo un desafío a escala mundial. Se estima que en total 264 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Ese déficit de docentes es más pronunciado entre las poblaciones vulnerables como las niñas, los niños con discapacidad, los niños refugiados, inmigrantes o los niños necesitados que viven en zonas rurales o alejadas, según el Instituto de Estadística de la UNESCO. Se necesita contratar a unos 69 millones de nuevos docentes para alcanzar los objetivos de educación y de impartir educación universal, primaria y secundaria de aquí al 2030. Aunado a ello, es importante destacar que los docentes formados y cualificados son esenciales para el derecho a la educación. Este Día Mundial de los Docentes, se ha convertido en la ocasión idónea para hacer un balance de los logros y también de reflexionar acerca de la manera de hacer frente a los desafíos que perduran en la promoción de la docencia. Yo creo, mi querida Meli, de inicio te felicito porque has sido docente también para muchos de nosotros, no nada más estrictamente y de manera profesional, sino muchas también gracias. En la vida. Y así justo podemos ser docentes de muchas otras áreas. No necesariamente necesitamos estudiar la profesión, ser docentes y tener nuestro título, sino cada uno de nosotros somos maestros y enseñamos a nuestros hijos y a todos los que están a nuestro alrededor con nuestra actitud, con la manera en la que vivimos, la forma en la que pensamos, la manera en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Y esa docencia también se vale, también es importante independientemente de la alfabetización, que claro que es un hecho que es indispensable, pero creo que podemos tomar también este Día Mundial de la Docencia en este otro sentido más espiritual, más de humanos, para poder sumar el uno con el otro y hacer estos grandes equipos como sociedad, Amelia. Fíjate que sí me quedé pensando que hay una certificación que otorga la SEP, la Secretaría de Educación Pública, para los que quieren ser, o más que ser maestros, porque pensamos en maestros, el de primaria, ¿no? El de secundaria, preparatoria y demás. Que llega a la sí, clase. El profe. No, más que para ser normalista, para poder
dar clases de lo que tú ya sabes hacer. Es una certificación que, bueno, que se toma en muchos lugares. Yo la tomé aquí hace algunos años y tiene que ver con lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, si tú sabes hacer globos, manualidades, me acuerdo que lo tomé con alguien que hacía juguetes para niños didácticos, pero quiere ser maestro en explicar cómo se hace ese juguete, lo que usted haga. Toma este curso para aprender a enseñar y darnos cuenta si los alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo. O sea, es una preparación breve para que puedas tú estar certificado como maestro en lo que hagas. Y la otorga la SEP, infórmense, porque la verdad es que vale la pena. No es lo mismo llegar a pedir un trabajo como, mire, yo sé hacer esto, a decir, tengo aquí la certificación que me otorgó la SEP, en donde me certifica como maestra o maestro en tal área, en tal materia. Vamos con la frase del día de hoy, que como siempre, bueno, pues una pensadita a nuestro día no nos viene nada mal, y yo creo que hay mucho trabajo que hacer, y el día de hoy la frase nos dice así: todos los días hay algo que aprender, hay algo que perdonar y muchas cosas que agradecer. Y a veces estamos enganchados en el por qué a mí todo me pasa, estoy de mal humor, y se nos olvida agradecer la cantidad de cosas que tenemos, y la mayoría de estas gratis, como es poder respirar, como es amanecer, como es ver un amanecer, ver un atardecer, todo lo que la naturaleza nos ofrece, tener vista, tener pies, tener manos, tener trabajo, en lugar de quejarnos de, ay, el trabajo. Decir, qué padre, tengo trabajo. Ay, el tráfico, qué padre, me puedo transportar, ya sea en un transporte público, ya sea que tengan coche, ya sea que vayan en bicicleta. Qué padre que tenemos muchísimas cosas que agradecer. Ojalá que nos enfoquemos más en una actitud de agradecimiento que en una de queja y de rechazo y de culpa. Esa es la frase del día de hoy. Si usted nos quiere llamar, 442-238-5255. Y vamos a empezar con hábitos. Normalmente decimos, es que tiene el mal hábito, tiene el hábito del cigarro y tiene el hábito como enfocado, porque no sé por qué estamos muy enfocados al prietito en el arroz, a lo que no debe de ser. Pero hoy vamos a hablar de los buenos hábitos, de los hábitos que nos sirven. Y para esto va a estar con nosotros Marco Paz. Así es que comenzamos. ¿Cómo estás, Marco? Hábitos que influyen positivamente en nuestra vida. Marco Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Marco, ¿por qué será que tenemos más el enfoque hacia lo negativo? Es que tiene el hábito de fumar, es que tiene el mal hábito de no sé qué. Como que nos vamos más, tendemos más a ver el... Antes nos ponían las calificaciones con rojo, no sé ahora cómo se dice. Ay, sí, no, ahora ya no, pero sí era horrible, decías, ¡ay! El 5, y ahí brincaba, entonces los papás no veían todo el esfuerzo de los otros 6. Se enfocaban al 5, entonces como que normalmente, hay una tendencia. El cerebro tiende a las cuestiones negativas y así está entrenado. O sea, es lo que debemos tener muy claro, ¿sí? Si yo mi cerebro lo he entrenado a través del tiempo en las cuestiones negativas, pues es lo que va a tener y es lo que va a buscar. Por ejemplo, vemos en las noticias, lo que más vende son las noticias negativas, ¿verdad? Sí. Las positivas no venden. Y es por eso. Por ejemplo, si hablamos de las emociones básicas, hay 6 emociones básicas, de las cuales 5 son negativas y una es positiva, ¿no? Entonces sí tendemos muchas veces a esta parte negativa. La tristeza, el miedo, la angustia, así es cierto. Así es. Estamos más enfocados hacia lo negativo. A la parte negativa. Por eso es muy importante generar la conciencia y trabajar el aspecto negativo y tender a la cuestión positiva. Le puede ganar lo positivo a lo negativo, ¿sí? Así es, definitivamente. Depende de nosotros. Definitivamente. Y ahí vienen los hábitos. Depende de la estructura mental que vayas creando a través del tiempo. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Sí, muchísimos. Hay gente que vive en el sí y no en el no. Así es. ¿Cómo entrenar nuestra mente para el sí? Sí. Bueno, vamos a hablar hoy, como dices, de los hábitos, ¿sí? Hemos estado hablando acerca del carácter, si lo recuerdan en los programas anteriores. ¿Cómo podemos nosotros a nuestros hijos formarle el carácter? Hacíamos la analogía de la vela, ¿te acuerdas? En donde la vela es el carácter. Si yo tengo una vela como un cirio pascual, voy a tener un carácter muy poderoso para poder enfrentar a la vida. ¿Sí? Bien, pero si tengo una vela pastelera, pues no, como que no me va a alcanzar para mucho, ¿verdad? Claro. Bien, entonces una cuestión fundamental para efecto del carácter y de formar el carácter en los chicos y en uno mismo son los hábitos.
¿Qué es un hábito? Podemos empezar con definir un hábito. Un hábito es una red neuronal que creamos y que nos va a determinar conductas condicionadas, ¿sí? O sea, gracias a ese hábito que yo creo, voy a tener conductas condicionadas, pueden ser negativas o pueden ser positivas. El día de hoy nosotros vamos a hablar de las positivas. Muy bien. ¿Sí? Bien. ¿En cuánto tiempo se genera un hábito? Habrán escuchado ustedes de que un hábito se genera en 21 días, ¿no? Esas son las cifras. Bueno, pues esos son los hábitos simples. Sí. Por ejemplo, oye, pues yo voy a aprender a lavarme la boca y tener el hábito de lavarme la boca y 21 días me voy a tardar en crear esa red neuronal de lavarme la boca. Y luego ya se quedó el hábito instaurado en mí. Sí, se queda la red neuronal instalada, como dices, y ya si no te lavas la boca va a ser como la pidiste el zapato, no te lavaste la boca. No te sientes fatal. Ya está el angelito adentro, ¿no? Exacto, diciéndote qué onda. Exacto, el angelito te lo está diciendo. Y eso ya hemos platicado mucho que el carácter está en el lóbulo frontal, ¿sí? Se lo recuerda, ¿no? Todo lo racional. Aquí en la parte de enfrente. Y muchas veces pues el lóbulo frontal se va a enfrentar con la cuestión emocional para efecto de nuestros dos cerebros, ¿no? El cerebro cognitivo y el cerebro emocional se van a enfrentar y dependiendo el poder que tenga cada uno, pues va a ser el que va a vencer, ¿no? Imagínense, por ejemplo, voy a poner un caso, un chico que está en una disco, ¿sí? Y de repente le dice a su amigo que ya está pasado de copas, vámonos a San Miguel, ¿no? Típico, ¿no? Entonces el lóbulo frontal del chico debe decir, no puedo, no me debo de ir, ¿no? Pero la parte emocional dice, no, sí, vamos, ¿no? Entonces ese enfrentamiento que hay. Y en la medida en que yo esté desarrollando el lóbulo frontal en mis hijos, van a poder reaccionar de manera positiva ante eventos. ¿Desde qué edad se empiezan a generar estos hábitos? ¿Podemos ayudar a nuestros hijos, ahorita enfocado como a los papás? ¿Cómo podemos ayudarles y desde qué edad sí pueden generar estas redes neuronales? Pues yo siempre hablo que desde que son bebés, ¿no? Okay. Desde que son bebés tú debes ir formando al hijo, por ejemplo, desde el momento de la cuestión de la alimentación, ¿no? Sí, o sea, estar creando este tipo de hábitos. Por ejemplo, muchas veces ustedes ven un bebé de 6 meses que ya maneja a la mamá. Ya la maneja, hay casos así, ¿no? Con el llanto y todo. Le tomó la medida, sí. Pero entonces por eso lo debemos de ir educando desde el principio. Hay una edad que es más o menos de los 0 a los 14 años, ¿sí? Okay. En donde nosotros los papás somos muy responsables de crearles el carácter a los hijos. ¿Y por qué hablo del 0 a los 14? Porque la adolescencia empieza normalmente a los 10 años. Y lo que se llama la adolescencia primaria es más o menos de los 10 a los 14. Ahí está la adolescencia primaria. Después de los 14, el chico, vamos a hablar programas posteriores acerca de la adolescencia, del cerebro adolescente, el chico como que ya no nos va a pelar, ya no nos va a hacer caso. Pero tenemos esa oportunidad de los 0 a los 14 años de estarle formando su carácter. Y mucho se va a formar a través de los hábitos, ¿sí? Ya. Bien. Hay diferentes tipos de hábitos, ¿sí? Hábitos evidentemente, como comentabas al principio del programa, hábitos negativos y hábitos positivos. Vamos a hablar de los hábitos positivos. Por ejemplo, hay hábitos de salud, lavarme los dientes, por ejemplo, lo que yo comentaba, el dormir es un hábito de salud, el alimentarme es un hábito de salud. Hacer ejercicio. Sí, también es un hábito de salud. Y ahorita también voy a tocar rápidamente ese tema. También tenemos, por ejemplo, hábitos de seguridad. Oye, salgo de mi casa, activo la alarma, si tengo una alarma en mi casa, cierro la chapa, en mi carro igual, ¿no? Tenemos también hábitos de orden, o sea, tener mi cuarto ordenado, mi casa ordenado, mi oficina ordenada, ese tipo de hábitos. Pero los hábitos que a mí me gusta mucho hablar son de los hábitos transformacionales, o sea, los que nos transforman, los que nos van a formar el carácter. ¿Sí? ¿Cuál podría ser? Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿sí? Que para mí se me hacen súper importantes, o sea, que va a trascender y que te va a permitir fortalecer tu lóbulo frontal, que es lo que estamos hablando. Bien, el primer hábito que a mí se me hace súper importante es la responsabilidad, ¿sí? Nosotros debemos inculcar en nuestros hijos la responsabilidad. La responsabilidad es súper importante en la formación de un chico. No sé si recuerdan ustedes que en programas anteriores hablé de un caso de un chico que tenía autismo, un alto grado de autismo, y no sabían cómo sacarlo de ahí, ¿sí? Bien. Y todo lo que hicieron con este chico fue, el papá compró un perro, ¿sí? Y le dijo al chico, tú eres el responsable de este perro. Tú lo vas a alimentar, le vas a dar agua, lo tienes que sacar a pasear y lo tienes que bañar, ¿sí? Y si no lo alimentas, si no le das agua, el perro se va a morir. El chico, al sentir esa responsabilidad, su cambio fue impresionante, ¿sí? Impresionante. Lo sacó de un rincón y empezó a atender al perro, a sacarlo a pasear. Fue impresionante el cambio. Y ahí estamos hablando un poco o mucho de lo que es la cuestión de la responsabilidad, cómo la responsabilidad va a influir en mi vida, ¿sí? Claro. Por ejemplo,
Tú, en el momento en que estás ahorita, el que me está oyendo por el radio, el que me está viendo por la televisión, ¿estás a gusto con tu vida? ¿Estás a gusto con tu cuestión económica? ¿Estás a gusto con tus relaciones familiares? ¿Con tu relación de pareja? Pues tú eres el responsable de eso, quiero decirte. Nadie más. Y muchas personas se la pasan echándole la culpa siempre a los demás. Es lo más fácil. ¿Sí? Es lo los fácil. demás, Claro. yo no fui, fue Tete. Pero ¿qué pasa, ¿qué pasa si yo le echo la culpa a los demás? No hay transformación. Y nunca te asumo haces la responsable. responsabilidad. Exactamente. Claro. Yo conozco personas que las han corrido muchas veces su trabajo y ellos no son los culpables. Es que el jefe, ¿no? es Sí, que el compañero, se la es que pasa- fueron exacto. muchas horas y es que, y es Exacto. que, y es que. Y lo vemos a nivel político también, ¿eh? Hay políticos que se la pasan echándole la culpa al pasado Sí. y no asumen la responsabilidad para que fueron como de quién, como ya sabes quién, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Pero por ejemplo tenemos políticos como nuestro gobernador que cuando sucedió el problema en el estadio Corregidora asumió la responsabilidad de su papel. Y eso Sí. para mí fue magnífico, ¿eh? Y es lo que tiene que hacer un político. Claro. Entonces yo hablo mucho de lo siguiente. Tú eres el director cinematográfico de tu propia película. Qué bonito. ¿Sí? Tú vas a contratar a los actores de tu película, tú, ¿sí? Porque es tu película, es la película de tu vida. Pero lo más importante, tú vas a establecer el guión de tu película. ¿Qué quieres para la película de tu vida? ¿Quieres una película de comedia con acción? ¿Quieres una película de aventura? ¿Sí? ¿Quieres una película de violencia? ¿O quieres una película de terror? Y muchas O veces la te quieres encuentras... en blanco y negro y entonces pasas toda gris, ¿no? Ándale. Sí. Exacto. Y entonces muchas personas, tú ves sus vidas y son películas de terror, ¿no? Porque ellos son los responsables de eso, ¿sí? Ellos son los responsables de eso. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad y de verdad, yo en terapias, en coaching, cuando veo que las personas asumen la responsabilidad de su vida, los cambios son impresionantes. Pero si tú sigues echándole la culpa a los demás de lo que te pasa, mi marido, mi jefe, mis hijos, lo que tú quieras, no va a haber transformación. Si ¿sí? tuviera otra pareja, yo sería feliz. Si Ándale. tuviera otro trabajo, yo sería feliz. Y estás postergando tu felicidad y el tomar estas riendas de tu vida hasta en base a los demás, basado en lo que los demás hagan, ¿no? Así es. ¿Y dónde estás tú? Entonces, es tu vida. Pues asume la responsabilidad de tu vida, asúmela para que estos cambios sean importantísimos y también incúlcales en tus hijos la responsabilidad. Todos los chicos los puedes ser responsables de guardar sus juguetes, de tener su cuarto en orden. Los puedes ser responsables, por ejemplo, de llevar su plato al lavabo cuando terminen de Claro, comer. dependiendo la edad que tengan, pero cada quien con su definitivamente. responsabilidad. Exacto, y conforme vayan creciendo les vas dando más responsabilidades, ¿sí? Y a mí me parece, Marco, que al ser humano en general y a los niños les gusta sentirse útiles, les gusta sentir que lo pueden hacer. Claro. Desde tender la cama como ayudar en lo que quieras, ellos están contentos siendo responsables, pero los papás pues tenemos que enseñarles y a veces por evitarles un dolor, que cuál dolor es llevar tu plato al fregadero. No déjalo, ¿para qué va? ¿Cuál pobrecito? Les estás poniendo las bases para toda su vida. Y vemos cómo daña a los papás a los hijos cuando los consienten, ¿no? Sí. El daño es enorme. O sea, yo he seguido la vida de personas que los han consentido desde chicos y pues terminan muchas veces en adicciones, alcoholismos, N tipo de cosas. Amores ¿no? que matan, ¿no? Sí, exacto, Lo hemos dicho. Amores que matan. Qué buena frase, amores que matan. Sí, la verdad es que en nombre del amor podemos cometer grandes crímenes o hacer hijos improductivos, hijos lisiados para la vida y que luego no pueden con su propia vida, porque los papás no vamos a estar siempre ni al lado de ellos ni resolviéndole los problemas. Así es que mientras más chicos entiendan que la vida es responsabilidad de ellos, yo creo que les va a ir mejor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y con algunas recomendaciones que nos puedas dar para los que a lo mejor ya tenemos un mal hábito, cómo hacerle para cambiar ese mal hábito. Yo recuerdo en algún entrenamiento de los que organizan ustedes, que yo les decía es que me persigue el desorden y la verdad es que sí me costó muchísimo trabajo porque no es fácil. No, claro, porque ya traes otros hábitos. Cambiarlos, Claro. Dices, espérame, ¿cómo le hago para que se quite esta red neuronal, que ahora ya lo entendemos, y que se genere una nueva? Porque pues sí hay como cortocircuito, creo yo, internamente, de poder hacer este cambio, esta evolución, y que sabemos a lo mejor que lo mejor es hacer una nueva red neuronal, hacer un nuevo hábito, pero no sabemos cómo. Así no es. se sabe cómo hacer ese switch. Y o ese sí se cambio. aprende, sí se aprende, porque,
efectivamente estás justificándote, ¿no? No es que, ¿sabes qué? Que pues diario llego que así a me la educaron. oficina. Claro. Sí, porque mi desorden era en la oficina. Diario llego con 2 o 3 libros, con material que me dan, con hojitas, papelitos, ahí lee mi currículum. Y cuando veía era un cerro de papeles que me estaba yo ahogando. Entonces ya ponía orden. ¿Y qué te gusta? ¿1 semana o 2? ¿Y otra vez? La Peña de Bernal y así. En el escritorio. Sí, era un desorden que Claro. justificaba porque pues era parte de mi trabajo, no es cierto. También puedes tener el hábito del orden, aunque tengas un trabajo pues que te llene de papeles y de libros. Lo platicamos después del corte, Claro ¿te que parece? 442-238-5255, nuestro número telefónico. Una pausa que la verdad es muy breve y regresamos con este tema de los buenos hábitos. Si usted quiere participar con nosotros, encantada recibimos todas sus preguntas. Una breve pausa, volvemos. Regresamos. Continuamos. Vamos para aprender recomendaciones con Marco Paz de si queremos cambiar estamos hablando de hábitos positivos, pero si queremos cambiar un hábito o si queremos integrar un buen hábito a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tarea, Marco. Hay Bien. que empezar con algo porque Déjame no es nada más con ganas. hablar un poquito de algunos hábitos que también son súper importantes. Sí. Y ahorita abordamos lo Habías que comentado comentas. responsabilidad. Sí. O sea, hablamos ya de la responsabilidad. Sí. Para mí se me hace fundamental. Otra cosa que es muy, muy, muy importante para los chicos, establecimiento de límites, ¿sí? Desde pequeños. O sea, un niño debe tener horarios para ver la televisión, para jugar, para comer, para hacer la tarea, para dormir. O sea, establecer límites. ¿Qué pasa cuando yo establezco límites en un chico? Vamos a formar una red neuronal de límites. Ok. El chico lo va a saber, ¿sí? Y se siente seguro de alguna Claro, manera. claro, sí. Y es muy importante en su desarrollo, las Claro. rutinas. O sea, ya se sabe en psicología infantil, que las rutinas son muy importantes. Bien, pero ¿qué sucede? Que cuando llegue el chico a la adolescencia, ¿sí? Va a tener esa red neuronal de límites que lo va a defender de no hacer tonterías, ¿sí? ¿Qué tipo de tonterías? De meterle en Bernardo Quintana 150 a un auto o de irse a San Miguel, de irse a San después Miguel, del ¿sí? antro. Después sí. del antro o de pasarse en las copas, ¿no? O sea, va a tener límites y esos límites los van a estar autorregulando. ¿Qué es lo que hacen los hábitos? Conductas condicionadas, que lo dije al principio, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa importantísima que de alguna manera lo tocamos ya en programas pasados es el esfuerzo, ¿sí? Tenemos que hacer que el chico se esfuerce por hacer las cosas. Eso es muy importante en su formación, el esforzarse y el premiarlo de alguna manera, motivarlo y sobre todo reconocerle el por qué está haciendo ese esfuerzo. O sea, por una parte la cuestión emocional y por otra parte la cuestión cognitiva. Qué padre que lograste esto, ¿sí? Que por este esfuerzo que hiciste, pero esto lo hiciste porque te entregaste, porque te pasaste horas estudiando, bla, 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 bla. Ahí está el resultado de tu esfuerzo. Ahí es, ¿sí? Y luego viene, por ejemplo, la perseverancia. La perseverancia es el esfuerzo continuo, ¿sí? El esfuerzo continuo de no claudicar. Claro, no te rindes, vas No hacia te adelante rindes. siempre. Y eso es muy importante. Imagínate que un chico, si tú le inculcas ese hábito a un chico, pues ya la hizo en la vida. La perseverancia es una parte fundamental del éxito en la vida, ¿sí? Sí, porque no consigues éxito a la primera. No. Es todos Sí. los días, Sí. hay que levantarse temprano, hay que ir a la escuela, hay que entrar a cada clase. Así es la vida. Así y si es. tú esto no me gustó y ya lo boto y lo dejo, bueno, pues nunca vas a conseguir lo que según esto tú querías. Sí, Claro, así es. ¿no? ¿Y qué pasa entonces, ya siendo adultos y no tuvimos esa red de contención, esa red de límites, esa red, ¿qué podemos hacer? ¿Sí tenemos solución? Claro, o sea, nosotros... Digo, Tenemos y me a sumo, eso porque voy. en A eso algunas voy. me hacen falta ponerle Claro. check. A eso voy. Sí, claro. O sea, nosotros con nuestras conductas, o sea, yo quiero ser perseverante, pues tienes que aplicarte hábitos de perseverancia. Y hacer consciente. Sí, hacer consciente, premiarte. Y sabes que, por Valorar. ejemplo, tú ponías el ejemplo hace ratito del orden, ¿no? Que decías, bueno, pues es que a mí me cuesta mucho trabajo el orden. Bueno, ok, me voy a proponer ser ordenado, ¿sí? Y si no soy ordenado, me voy a castigar. O sea, que como se hablan hoy de consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias voy a tener si no soy ordenado? ¿Sí? Y si soy ordenado, me voy a premiar. Y eso es lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar los hábitos. Por ejemplo, oye, yo quiero dejar de fumar, pues tengo que fortalecer mi carácter para dejar de fumar. Claro. Tengo que concientizarme de cuáles son los beneficios de dejar de fumar. Este enfrentamiento que te digo que se da entre el lóbulo frontal y la parte emocional, el sistema límbico, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de hábito lo podemos cambiar. ¿Gracias a qué? A lo que hemos platicado acerca de la neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Si yo quiero dejar de fumar, pues tengo que hacer toda una estrategia para dejar de fumar.
En coaching se manejan en algunos aspectos transformacionales algunas cuestiones de mentalizar a la persona de que aborrezca los hábitos negativos. O sea, eso se maneja mucho en coaching. Por ejemplo, imagínate que estás fumando, o sea, ya sabemos que el tabaco tiene inclusive popó de rata, ¿eh? Entonces sí, imagínate, cada vez que te estás metiendo un cigarro, te estás metiendo excremento de rata. Imagínate, o sea, y que empieces a pensar en eso, y que empieces a asquearte por eso, esas cuestiones son muy ventajosas a nivel inconsciente. Claro, porque además en un hábito como el cigarro o como el alcohol, tiene un beneficio o por lo menos una adicción, es otro componente, no es nada más que soy desordenada o que me quiero lavar los dientes, tu cuerpo ya necesita la nicotina. Claro. Entonces a la par debes de echarte una ayudadita, ¿no? ¿Cómo le hago? Ya me concienticé, ya quiero dejar el cigarro, pero mi cuerpo me lo está pidiendo. Tu cuerpo lo necesita. En el caso del alcohol. Fíjate, o sea, nosotros manejamos 3 niveles de conciencia: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Los hábitos están en el subconsciente, ¿sí? Ahí están instalados. O sea, por ejemplo, el subconsciente maneja muchas cosas. Todas las cuestiones que nosotros realizamos de manera automática, por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar, después de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, creas una red neuronal de manejo. Y tú ya puedes ir manejando, ¿sí? Y estar pensando otras cosas. Tu subconsciente va manejando y tu consciente está pensando otras cosas. Puedes ir platicando y el subconsciente va manejando. Cuando hay algún evento que tenga que poner atención, de inmediato se conecta el consciente con el subconsciente y vas a responder. Y los hábitos están a nivel subconsciente. Por eso le hablaba yo de la piedrita en el zapato, ¿no? Que no hiciste una cosa y te vas a estar ahí molestando. Te faltó, no hiciste. Sí. Y esa es la importancia de los hábitos. Y la importancia también tiene que ser de manera repetitiva. Por eso se habla de 21 días un hábito simple. Pero, por ejemplo, un hábito como meditar te va a llevar más tiempo. El lograr meditar te va a llevar más tiempo. Pero no nos desesperemos. Pero ahí la perseverancia. Perseverar. El esfuerzo continuo para tratar de quitarnos hábitos negativos e incorporar hábitos positivos a mi vida. ¿Sí? Y ese hábito positivo te hace más fácil la vida, ¿cierto? Definitivo. Si eres ordenada, pues es más fácil mi vida, ya encuentro todo a la primera. Exacto. Los que hacen ejercicio, yo admiro muchísimo a las personas que se levantan a las 5 de la mañana o antes, y cuando les he preguntado cómo le hicieron, bueno, los primeros días era, mi cama me llama, pero yo ya dije que voy a caminar y tengo la fuerza, y se levantaba un día, y al otro día, y al otro día. Y ahora muchos de los deportistas te dicen, el día que no camino, el día que no corro, que no voy al gimnasio, siento que algo me falta, no estoy completo, o sea, ya el hábito está instaurado en su cerebro. Fíjate que una vez tuve la oportunidad de ver la experiencia de una persona. Yo viajaba mucho antes, mucho. Iba yo a Chiapas una vez al año. Entonces me quedaba en un hotel que está en un parque muy bonito que hay en Chiapas, ¿sí? Y en la mañana, pues yo normalmente hago ejercicio, me paraba a hacer ejercicio en ese parque. Y una vez que fui, vi a una persona que yo creo que pesaba unos 160, 170 kilos, ir caminando. Y le costaba un esfuerzo, pero enorme, ¿no? Y dije, no, este cuate sí. Bueno, regresé al año y lo vi que había bajado como 20 kilos. Y ahí seguía. Regresaba cada año y cada vez era menos y menos y menos, y el tipo seguía y seguía. O sea, la persistencia, la perseverancia. Eso fue, hasta que lo vi, impresionante el cambio que tuvo, ¿eh? ¿Tú crees que tiene un beneficio eso para su cuestión mental, para su autoestima? Pero por supuesto. Impresionante. Por supuesto. Es impresionante el beneficio. Claro. ¿Sí? Entonces, todos estos hábitos nos van a transformar, por eso son hábitos transformacionales. El ejercicio, lo te decía yo al principio, es un hábito transformacional. Por todo lo que trae consigo, ¿sí? Y sobre todo para efecto del cerebro, para efecto de la mente. El ejercicio nos permite relajarnos, controlar el estrés, estar activando las hormonas, las 4 fantásticas que yo les llamo, que es la dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, y eso nos baña de felicidad y llegamos a tener una armonía y paz interior. Pues sí se puede, entonces, sí se puede. Tenemos solución. Tenemos solución. Sí se puede. Me siento salvada. Tener estos hábitos, conseguir los hábitos. Muchísimas gracias. Al contrario. Marco Paz, ¿en dónde te encontramos? Pues mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar para efecto de cursos, conferencias, coaching, ¿sí? Para estas cosas. Perfecto, Marco. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Me encantó verlas como siempre. Igualmente, Marco. Muy buen día. Que tengan un feliz día. Y nosotros vamos con Alonso Galván, sustracción de menores. Este es el tema.
Sustracción de menores. Alonso Galván, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien, con el gusto de estar aquí. Gracias, igualmente. ¿A qué te refieres con esto de sustracción de menores? Bien, hemos platicado en algunas ocasiones, en algunos programas anteriores, Amelia, que a veces los padres, cuando no tienen la custodia de los hijos, buscan dentro de los conflictos que mantienen en su relación o al término de la relación, es valerse de los hijos para causar un daño, un perjuicio al otro padre, al cónyuge, al excónyuge, al concubino o la exconcubina. Y esto es a través de los hijos. El arma de la pareja siempre ha sido los hijos y la cuestión económica. Sí. ¿En qué consiste la sustracción? Bueno, cuando un padre no tiene la custodia y se traslada al domicilio señalado para la custodia y guarda del hijo y se lo lleva, va por él y lo saca, se lo lleva a otro domicilio diverso del cual ya fue señalado como su domicilio de depósito. Sin autorización. ¿Y qué pasa? Bueno, anteriormente ya hemos platicado, dice, te los voy a quitar a los hijos, no los vas a volver a ver. Y es la amenaza continua. Es la amenaza continua. Me los llevo del domicilio y a ver cuándo los ves, en dónde los encuentras y bla, bla, bla. Esa es la sustracción. Trasladar a un menor del domicilio donde fue señalado para constituir su guarda a un domicilio diverso. ¿Puede ser el papá o los abuelos o cualquiera el que ejecute la sustracción? Efectivamente, la puede cometer el papá, los ascendientes que son los abuelos, los tíos, los sobrinos, sí, siempre y cuando estén dentro del 4º grado. Ahora bien, bueno, pues aquí dice, ¿qué pasaba, no? Anteriormente yo platicaba en este sentido de que se hacía un uso de un derecho de manera indebida, porque dicen, tan padre es uno como lo es otro. Pues y tú recurrías a una agencia del Ministerio Público, a la especializada, para denunciar que se había llevado al papá y dice, bueno, pues al hijo, y dice, pues es que es el papá. No está cometiendo ningún delito porque es el padre. Y aquí lo interesante, y por eso la importancia de hablar de la sustracción de menores, Amelia, es que la sustracción está considerada como un delito, ¿sí? En 1917, por ahí se discutió por la Suprema Corte de Justicia un caso en particular sobre si el papá estaba cometiendo el delito de sustracción o no del menor, y se argumentaba de que pues él era el padre y también tenía derecho para con el hijo, y el juez en primera instancia lo absolvió. No es sustracción, es un derecho del padre que también tiene. Si bien es cierto, fue un derecho indebido, el ejercicio de un derecho indebido, pues es el padre y no comete el delito de sustracción. Y la Corte se pronunció en el sentido de que sí existe la sustracción y es un delito. Y a partir de ese momento, la persona o el padre que es afectado por la sustracción de un hijo puede ejercer la acción legal ante la Fiscalía en primera instancia para denunciarla. Una vez que se denuncia la sustracción de un menor, entonces la Fiscalía tiene que empezar a armar el operativo, ¿sí?, judicial para encontrar al menor y recuperarlo y restituirlo al domicilio donde fue señalado para constituir su guarda. ¿La sustracción es cuando se llevan al menor y no aparece? Y no saben en dónde está. No es lo mismo que si me lo llevo a tomar un helado, a comer y al otro día, o a la casa y al otro día lo regreso. Bueno, ¿cuándo se denomina ya sustracción? Sustracción, fíjate, independientemente, yo voy como padre y me llevo sin autorización a mi hijo o a mis hijos del domicilio, los saco, se los quito a la mamá y me los llevo a mi domicilio o me los llevo a cualquier otro domicilio con la idea de no regresarlos, esa es la sustracción. Okay. Aunque sea un ratito. Aunque sea un ratito. Incluso en el caso de las convivencias, porque son algunos momentos en los que se puede presentar la sustracción. Yo tengo la convivencia para con mis hijos y se me fijó en las convivencias el día y la hora en que yo los tengo que regresar. Si yo no los regreso a la hora que me corresponde, se empieza a configurar el delito de sustracción y voy a ser insistente en el delito de sustracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos como papás, no me va a pasar nada porque es mi hijo y yo puedo hacer lo que quiera porque es mi hijo y me lo puedo llevar a donde yo quiera porque es mi hijo. Si es tu hijo, pero tienes un horario para verlo y un horario para regresar. Así es, hay limitantes. Sí. Entonces, si yo no lo regreso en el horario, se da la sustracción. Puede ser, y que son otras de las causas también que se dan, principalmente sacarlo del domicilio. En segundo lugar, cuando son las convivencias, no lo regresan. No lo regresan y se los llevan. Incluso a veces los trasladan a otros estados. Incluso se los pueden llevar a otro país. Y eso es sustracción y es un delito, ¿sí? La pena por la sustracción de un menor es de 3 a 6 años de prisión. O sea, para que le pensemos más de 10 veces, si tenemos la intención de llevarlos a los hijos, ¿sí? Casi no se ejerce en la vía penal la acción, ¿sí? Sin embargo, ojo,
tenemos esta opción. Obviamente también podemos ejercer el derecho ante un juez de lo familiar. Oye, ¿sabes qué? El papá o mamá se llevó a mis hijos, yo tengo la custodia, tú las decretaste y ahora sé que están en tal lugar, presumo que están en tal lugar, y el juez de lo familiar va a dictar todas las medidas necesarias, ¿sí?, para la recuperación y la restitución de los menores, ¿sí? Otra de las formas en que se da la sustracción es de las escuelas. Cuando los niños están en las escuelas, va papá, va mamá que no tiene la custodia y se lo lleva. Como de película, pero como sucede de película, en la vida real. Así es, y llegamos a la escuela y, oye, vengo por mis hijos. Pero la escuela no tiene ya una notificación o como en algunas ocasiones se da. ¿No se lo puede llevar el papá? Sí, en algunas ocasiones se da cuando se otorgan medidas restrictivas, independientemente de la guarda, otorgan medidas restrictivas, se gira oficio a la institución educativa. ¿Para qué? Para que los menores no sean entregados a papá, mamá, que no tiene la custodia, porque existe el riesgo precisamente de que los pueda sustraer, se los puede llevar con él. Pero cuando no existe esa restricción, pues papá o mamá va y se los lleva. Esto también sucede con los abuelos. A los abuelos a veces se les autoriza para que puedan recoger a los niños de la escuela. Sí. Igual, se los llevan. ¿Por qué? Porque la nuera o el yerno ya no les permiten la convivencia y ellos tenían mucha cercanía para con los nietos y se sienten como lastimados en el sentido de que no pueden convivir con los nietos. En estos casos necesitan un permiso especial. También requieren de la autorización de un juez familiar. El juez que está teniendo conocimiento de la custodia de los hijos, de la guarda de los hijos, otorga convivencias, porque hay que recordar que los menores tienen derecho a convivir no solo con los padres, sino con sus familiares, con todos sus familiares, abuelos, tíos, primos, etcétera. Ese es un derecho de los menores, no es de los padres ni de los abuelos, es de los menores a convivir con su familia, a tener una relación con ellos. ¿Qué puede hacer la mamá o la pareja, el padre o madre que se queda con la custodia de los hijos y que se llevó, que sustrajeron a sus hijos la otra parte? ¿Qué es lo primero? Decías, a la fiscalía en primera instancia. Puede ser en primera instancia la fiscalía. Sí. La fiscalía es para que se ordene a la policía investigadora la localización de los menores, para que los ubiquen y en el momento que los encuentren, los retengan al tenedor de los menores y regresen y le restituyan al padre que tiene la custodia a los menores. Esa es la primera, una de las acciones que se pueden promover. La otra es ante el juez familiar. Si yo voy con un juez familiar ahorita en este momento y mi esposa se llevó a mis hijos o mis suegros se lo llevaron, el juez va a ordenar en ese mismo momento que un actuario se vaya junto conmigo como padre interesado a buscar a los hijos en compañía de la fuerza pública, de seguridad pública, municipal o estatal, y en el lugar donde los encontremos se les va a recuperar a los menores y me los van a entregar. O sea, las dos instancias pueden ser las que se pueden ejercer. O la fiscalía. En cuestión fiscal, repito, como es el delito, está considerado como el delito de sustracción, se va a echar a andar la maquinaria para ejercer la acción penal en contra del padre sustractor. Y repito, la sanción es de 3 meses a 6 años de prisión. A veces manejan en materia penal la acumulación de estas penas. O sea, te suman 3 años más 6 son 9 años, ¿sí? Te manejan el término medio aritmético, que son 4 años y medio, para ver si tú tienes derecho o no tienes derecho a fianza. ¿A qué hora sumaron los 3 y 6? Los 3 y los 6 años se suman. Mínimo son 3 años. Y máximo son 6 años. Sí. Entonces, para buscar un término medio aritmético, para ver si tienes derecho a salir bajo fianza, el juez suma la pena máxima con la mínima. 3 y 6 son 9, la mitad son 4 años y medio. 4 años y medio, y a partir de los 5 años ya no tienen derecho a salir en libertad bajo fianza. Sin embargo, el juez puede decir, ¿sabes qué? Te otorgo 5 años, un día, y en ese momento ya no tiene la posibilidad de salir bajo fianza. Se va a quedar guardadito. ¿El delito es mayor si sustraen a los niños y se los llevan fuera del país? Así es. Hay que ver las condiciones en las cuales son sustraídos también, Amelia, ¿sí? Porque también señalaba, por ejemplo, es el hogar, es la escuela, pero es también donde realizan actividades deportivas, actividades extraescolares, en un parque, niños, ¿sí? En una plaza comercial. Porque además conocen las rutinas del niño. Así es. Y cuando se agrava la situación del delito es cuando hay violencia. Cuando hay violencia. Dios, aquí se pone peor. Aquí hay algo que es importante comentar, Amelia. El daño que se causa a los menores es muy grande, es un daño psicológico y emocional que en la mayoría de los casos requieren de tratamientos especiales, ¿sí? Esto no era tan
tan visto, tan peleado en los juzgados, porque es el papá el que se lo llevó, no pasa nada. Sin embargo, ya se descubrió la importancia de lo grave que es la sustracción de los menores, que ahora ya está muy tutelado, porque además se vuelve cada vez más recurrente, es más frecuente que se dé la sustracción de menores, y yo creo que todo el mundo lo escuchamos o lo vemos, ¿no? Sí. Oye, ya papá le quitó a mamá, ¿sí? Oye, ya se lo llevó al lugar, ya se lo llevó a Estados Unidos, se lo llevó a algún otro país, ¿sí? Y eso es muy frecuente y por lo mismo se manejó ya como delito, ¿sí? ¿Cómo pueden sacar del país a un menor que se supone que está bajo la custodia de la mamá? A veces contamos con los pasaportes. Cuando vivimos en pareja sin problema, claro, obtenemos la documentación necesaria para sacar a los menores. No siempre nos piden, ¿sí? Tanto en los aeropuertos como en las aduanas, la autorización para meter a los menores. Dice, a ver, ¿quién soy, papá? Y aquí están los pasaportes de mis hijos. Sí, aquí están sus visas. El permiso pasa, entras, sin mayor problema. No siempre te piden el permiso del otro padre para viajar. ¿No crees que deberían de pedirlo? Es obligación. Es obligación. O sea, por agilizar la fila, córrele y no piden esta autorización. Así es, en cualquier aeropuerto, si llega papá o llega mamá con los hijos y oye, voy a viajar, el permiso del papá o el permiso de mamá para trasladar a los menores fuera del país. Si no lo tienen, van de regreso. También pasa con mucha frecuencia que, por ejemplo, en los aeropuertos en el país, ¿sí? Apliquen esa medida. Retienen a los menores o los regresan, no salen del país. Pero, repito, también se da el caso de que sí se van. Salen de aeropuertos pequeños, sí, aeropuertos donde no hay no son tan estrictas las medidas, ¿sí? No un aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no una de Monterrey o de Guadalajara, ¿no? Que ¿cómo localizan a este menor que se lo llevó el papá, no sabemos a dónde? Todo un problema. Todo un problema. Imagino, ¿por qué? Porque si en México causa problema encontrarlos. Es correcto. Nosotros incluso nos vemos con mucha frecuencia en ese problema, porque se lo llevó y vamos a casa de los abuelos, vamos a casa de los tíos, vamos a casa donde él vive, qué angustia, y no los encontramos en ninguna parte, ¿no? Hemos tardado 2, 3 días buscando, tan solo aquí en Querétaro, a los menores, no los encontramos, ¿sí? Entonces lo primero que piensas, ya se los llevó a otro lugar. Y entonces papá, mamá, que tiene la custodia, pues tiene que estar investigando. Usted tiene que contratar a un investigador para saber dónde está. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, tengo familiares, por decir, en Mazatlán. Tengo familiares en buscar. Y empezar a buscar. Sí. Empezar a buscar en los posibles lugares a donde se puede ir. Sí, normalmente platicamos como pareja que los lugares que nos gustan, donde tenemos conocidos, donde tenemos amigos. Y eso es lo que primero que se empieza a investigar, ¿sí? Donde los posibles lugares donde se pudiera estar. Si no es así, pues hay otras medidas para investigar dónde se encuentran los menores. Y una es muy sencilla. Normalmente papá o mamá no va a dejar a los hijos sin estudiar. ¿Qué pasa? Los inscribes en una escuela, pues señor juez, gira oficio a la UCEBEC. ¿Para qué? Para que gire oficio a nivel nacional y dé seguimiento a los menores si son inscritos en alguna escuela en particular, e informen inmediatamente dónde fueron inscritos los menores y en ese momento se llega a ese lugar. Alonso, si lo sacaron del país, si lo sacaron del país a los menores, ¿los países tienen algún acuerdo, contribuyen? ¿Cómo se hace? La mayoría de los países sí tienen acuerdos, hay tratados internacionales para con México, pero hay países que no. Hay países que no, en este momento no podría decirte qué países no lo son, pero por ejemplo, hay unos que no. Donde principalmente se van es a España, se van a México, ¿sí? Son los principales países a donde se llevan a los menores, y aquí sí hay tratados y sí hay forma de localizarlos. México y España México y Estados Unidos. Yo creo que uno de los países que tienen un mejor control es Estados Unidos. Es recíproco de Estados Unidos para acá también. Por supuesto. ¿Se llegan a solucionar estos casos? Sí, definitivamente. ¿En su mayoría se logran recuperar a los menores a través de la investigación que se hace en los diferentes países. Aquí lo que pasa es que se echa a andar a la Interpol. La Interpol es una policía internacional, una policía que existe en México, en Estados Unidos, en España, en todos lados existe. Sí. Entonces, si yo presumo que los menores están en España, le digo al juez, ¿sabes qué? Creo que están en España. Entonces se da la alerta a la Interpol, y la Interpol se pone a buscarlos, ¿sí? En la forma, hay muchas maneras de localizar a las personas en cualquier país, y entonces, pero es la Interpol la que le corresponde la ubicación de los menores e incluso el aseguramiento a través de la autoridad jurisdiccional del país donde se encuentren los menores. ¿Qué puede llegar a pasar mucho tiempo en lo que puede tardar mucho tiempo? Sí, puede ser rápido, puede tardarse mucho tiempo. Si aquí en México, aquí en Querétaro, cuesta trabajo, imagínate. En otro país va a ser más. ¿Por qué? Porque además tienes que utilizar los medios diplomáticos,
¿sí? A través de relaciones exteriores, a través de los consulados, de las embajadas en otros países. Es una triangulación y llegar al área jurisdiccional del país donde se presume que se encuentran los menores y echar a andar el aparato para poder localizar a los menores, ¿verdad? Pero repito, aquí lo importante es eso: papá, mamá, abuelos, tíos, entendamos que si nos sacamos sin autorización a los menores, aunque seamos papá o mamá, cometemos el delito de sustracción de menores y está penado hasta con 6 años de prisión. Y obviamente las consecuencias posteriores, ¿sí? Que puedes perder o te pueden limitar el ejercicio de la patria potestad. Que ya no los ves ni por momentos. Así es, te pueden limitar las convivencias o te las dan supervisadas. Esto es a través en el Centro de Convivencias Familiares del propio Tribunal Superior de Justicia, que es donde van cientos de niños con papás y allí están conviviendo. Los niños, ¿qué hacen? Se ponen a jugar entre los niños y a papá, mamá. No pelan a los papás. No lo pelan. ¿Cuál convivencia? No lo pelan, ¿sí? Y no les agrada, a nadie les agrada ir a estas convivencias de que son multitudinarias, porque saben que efectivamente no van a poder convivir con los hijos, ¿verdad? Y para los niños pues tampoco debe ser muy agradable, ¿no? Voy a convivir con mi papá y resulta que hay miles de niños y miles de papás, entonces ya mejor acabo platicando con los niños o jugando con los niños. Así es correcto. ¿En dónde te encontramos, Alonso? Para este y cualquier otro tema, este es un tema doloroso, ¿no? Sí. Pero es de todos los días, es muy recurrente. Sí, como no, miren, el teléfono es el 442-215-1011. Nuestro domicilio es Avenida Plateros 201, Colonia Carretas, esquina calle Capuchinas. Ahí estamos a sus órdenes y en redes sociales, Galván Nardoni, Corporativo Jurídico. Con mucho gusto estamos para atender cualquier duda que tenga el teleauditorio. Perfecto, 442-215-1011 el teléfono. Muchísimas gracias, Alonso Galván. Hasta la próxima, muy bonita semana. Gracias a ti, Amelia, igualmente. Nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa, no es comercial, es una pequeña pausa de RTQ. Regresamos, no nos tardamos nada. Regresamos. Continuamos. Esta mañana con nosotros Marco Antonio Sánchez, me da muchísimo gusto, es todo un placer platicar con él, director del Centro de Conciliación Laboral Estatal. Y vamos a hablar justamente de la reforma laboral, que es un tema que a todos nos interesa y que a todos nos afecta y nos beneficia, por un lado. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Platícanos esto de la reforma laboral en Querétaro. ¿Cómo vamos? ¿Qué reformas se hicieron? Bien, quisiera empezar hablando un poquito de los antecedentes. ¿Sí? La reforma laboral surge a partir de una modificación que se hace al artículo 123 constitucional en el año 2017. ¿Sí? A partir de ahí se estableció una serie de tiempos y procedimientos que cada estado debería de cumplir a efecto de implementar esta reforma laboral. En el 1 de mayo del 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo, justamente ya estableciendo plazos y ya de manera específica cómo iba a surgir esta nueva reforma laboral. A partir de ahí, el Estado de Querétaro empezó a trabajar para cumplir con esta implementación de la reforma, y la cual implica básicamente 3 aspectos elementales. Con la reforma se pretende respetar o cuidar los derechos humanos de los trabajadores como primer elemento esencial de la reforma. Un segundo elemento es la creación de nuevas autoridades laborales, ¿sí? Para hacer procedimientos más ágiles, más eficientes para la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones. Y la tercera línea de la reforma es la parte que tiene que ver con los sindicatos, ¿sí? Garantizarle a los trabajadores que tengan una representación auténtica, que sus negociaciones colectivas pues sean realmente derivadas de acuerdos entre trabajadores y patrones, y evitar cualquier tipo de simulación tanto en la representación sindical como en la negociación colectiva. Entonces, básicamente podemos mencionar que estas son las tres ejes de acción de la reforma. ¿No? Entonces... Sí, no. se empezó a trabajar para aquí en el Estado desde el 2019. Se constituyó un consejo interinstitucional donde participaron pues,
varias autoridades del Estado, incluyendo Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, evidentemente, porque pues había que reformar algunas leyes estatales a efecto de que ahora dentro de lo que conocemos como las nuevas autoridades laborales, hacer una ley orgánica para que exista el Centro de Conciliación Laboral, modificar la ley del Poder Judicial del Estado de Querétaro para que tengan competencia para resolver ya ahora ellos los juicios laborales. ¿Sí? Evidentemente eso fue un trabajo legislativo, también un trabajo administrativo en cuanto a la creación de estos nuevos organismos que nosotros iniciaron en funciones aquí en el Estado de Querétaro el 3 de noviembre del año pasado. Entonces, básicamente estamos ahora en el marco ya del primer aniversario, ¿no? De esta reforma laboral, aquí la cual, bueno, pues se busca que traiga beneficios para trabajadores y empleadores. Claro, tú como director del Centro de Conciliación, justamente de conciliación laboral, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo llegan los trabajadores? Los patrones también. ¿Cuál es la principal problemática que vivimos en Querétaro? Bien, ahora la resolución de los juicios deja de ser de competencia de las juntas. Anteriormente las juntas de conciliación pues recibían las demandas ya de los trabajadores que eran despedidos o los que se les debía prestaciones o que tenían un conflicto con su patrón. Ahora la reforma apuesta a la conciliación como un medio alterno de solución de conflictos. Y en muchos conflictos, ¿verdad? No solamente en lo laboral. Entiendo que la conciliación está... Sí. De hecho, pues también deriva de un derecho constitucional que ya tenemos todos los ciudadanos, todas las personas, tener acceso a medios alternos de solución de conflictos. Entonces, en materia laboral, pues no podía haber la excepción. Claro. Entonces, el mismo procedimiento ahora señala que antes de ir a un juicio, de que una persona presente una demanda, tiene que pasar por el centro de conciliación. Es forzoso desahogar esta instancia, mas no es obligatorio arreglarse. ¿Sí? Claro. Pero ¿cuál es la ventaja? Que se le ofrece al ciudadano, al trabajador, pues esta posibilidad de tener un medio alterno de solución a su conflicto con profesionales. Todo el personal que está en el centro de conciliación está capacitado, ¿sí? Tiene experiencia y se ha formado, hemos tenido una capacitación continua desde antes de iniciar funciones hasta ahora, justamente para que los conciliadores utilicen las técnicas más modernas de conciliación de conflictos. Marco, perdón, cualquier trabajador ahorita que nos está escuchando, si tiene alguna situación delicada con su patrón, ¿cuáles serían como los pasos a seguir? Yo ya quiero que esto se resuelva, no estoy a gusto en donde estoy ni lo que estoy haciendo. ¿Cómo acudo con ustedes y de qué manera va a poder haber esta conciliación? ¿Se nos va a enfrentar con el patrón? Creo que para muchos es justo ese temor, ¿no? Tengo ganas de solucionar mi problema, pero no sé qué es lo que va a suceder. Pero tengo ganas de ahorcar al jefe. Y si el jefe se entera y si nos ponen y nos encaran, ¿qué es lo que pasa? Bien, definitivamente la forma de hacer una solicitud es de manera presencial en el centro. O sea, llegamos al centro. Al centro, y allí se expone a los asesores cuál es la situación. Entonces ya se brinda la asesoría de qué es lo que debo de hacer. Si ya es para tener esta reunión con mi patrón, si yo quiero conciliar, evidentemente que lo tengo que citar, ¿sí? A través de una solicitud que se llena en ese momento ahí con las personas de primer contacto y los conciliadores auxiliares, que son los que dan esta asesoría. Si el trabajador requiere más información respecto a sus derechos, contamos nosotros ahí en las instalaciones con procuradores de la defensa del trabajo, ¿sí? Tienen una oficina ahí en la Procuraduría, más bien en el centro, tienen una oficina de los procuradores y pueden estar dando asesoría a los trabajadores. ¿Sí? Nosotros como centro somos imparciales. Una de las características es que debemos ser totalmente imparciales y escuchar a ambas partes. Sí. Pero así se inicia. Se puede iniciar también con una solicitud en línea a través de nuestra página web, que es www.cclquerétaro.gov.mx. Ahí pueden accesar y ahí pueden iniciar su solicitud.
Una vez que inician su solicitud, puede el trabajador o la persona interesada, porque también el patrón puede hacer la solicitud, ¿sí? También el patrón podría citar al trabajador, sí, para buscar una solución al conflicto que tuviera. Entonces, se hace la solicitud en línea y tienen nada más que para darles fecha de audiencia, tienen que acudir de manera personal a identificarse, ¿sí? Entonces, pues así es como se inicia. Y se están desahogando mucho más rápido, se me hace que esto es mucho más, veloz, y llegan a un arreglo en donde ambas partes están satisfechos. Te voy a comentar los resultados que hemos tenido en estos 11 meses. Evidentemente la ley establece que el procedimiento debe ser ágil, que no debe durar más de 45 días. Y del 3 de noviembre al corte del 30 de septiembre que llevamos a este año, hemos recibido 13,700 solicitudes. De esas 13,700, prácticamente 13,100 ya están concluidas. Hemos resuelto en un promedio de 25 días la gran mayoría de las solicitudes. Entonces, bueno, pues esto habla del beneficio que han tenido los trabajadores. ¿Qué representa eso? Exacto, estamos viendo de hecho en pantalla para todos nuestros amigos de radio un poco de la página que nos mencionabas, Marco, el donde poder encontrar, cómo poder conocer un poco de ustedes y cómo asesorarnos y enviar esta solicitud, que sería como la de inicio, ¿no? El arranque. Es correcto, ahí pueden encontrar el link para hacer la solicitud y, como decía, pueden acudir de manera presencial, ¿no? Es lo más recomendable. Porque ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en Bernardo Quintana 329, piso 3 y 4, ¿sí? Colonia Centro Sur. Y tenemos una delegación en San Juan del Río que está en Avenida Panamericana, número 99, en Colonia Lomas de Guadalupe. Ahí está la delegación en San Juan del Río. También pueden acudir ahí. La solicitud para cualquiera de las dos sedes pues puede ser en la página web, ¿sí? Perfecto. Ahora, de esas 13,000 que te decía, 700 solicitudes, hemos concluido ya básicamente 8,200 con convenios. O sea, han llegado a arreglos conciliatorios, ya 8,400 personas. ¿Qué implica esto? Pues el resultado es muy bueno. Sí, está trabajando bien. Una derrama económica de 300 millones de pesos a favor de los trabajadores. Claro. Entonces, creemos que este nuevo procedimiento le ha ayudado mucho a las personas a solucionar sus problemas laborales de una manera más ágil y pues con más eficiencia, ¿no? Menos costosa para ellos. Marco Antonio Sánchez, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahí está el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro a tu cargo. Y bueno, pues que se sigan solucionando los problemas. Lo ideal sería es que hubieran menos, pero que los que hayan, bueno, se solucionen por la mejor vía, que es la conciliación, definitivamente. Gracias y hasta la próxima. Muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Marco. Corazones Mágicos. María Fernanda Lazo está con nosotros. Entrevista. Ahora sí. Perdón. No, sí, hoy sí tenemos la risa, pero atorada. María Fernanda Lazo, qué gusto tenerte aquí, directora de Corazones Mágicos. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Al contrario. Hoy es un día especial para ustedes. Hoy es un día especial porque vamos a tener un súper movimiento con Carl's Jr. Querétaro, que estamos muy, muy agradecidos, porque hoy en la compra de un combo en Carl's Jr., y si donas 10 pesitos más, te van a dar una hamburguesa y esos 10 pesos se van para Corazones Mágicos. ¿En todas las sucursales? En 7 sucursales de Querétaro, sí, que es Juriquilla, Aleda, Zaragoza, Tejeda, El Refugio, Milenio y me falta una, Zaragoza. Arcos, Zaragoza, la de los Arcos. Exactamente. Bien, y para quien no sepa qué es Corazones Mágicos, ¿por qué vamos a ir por el combo? ¿Por qué vamos a ir a donar o a colaborar? Porque no es donar, la verdad es que el beneficio también es para nosotros. Carl's Jr. se compromete a dar 10 pesos de este combo que vamos a comprar
para Corazones Mágicos, pero quien no sepa qué es Corazones Mágicos. Exactamente, Ame. Bueno, Corazones Mágicos es un programa especializado en violencia sexual infantil. Tenemos 4 líneas de atención. Una es la prevención, que yo creo que este año vamos a terminar dándole talleres a más de 6,000 niños de escasos recursos, y a sus papás y a sus madres de familia vamos a terminar dándoles talleres. Tenemos el área de rehabilitación, que es la más costosa, es donde más invertimos recursos, en todos sentidos, recursos económicos, materiales, humanos, etcétera, que estamos atendiendo a 176 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y realmente estos 10 pesos justamente se van para el centro de rehabilitación. También tenemos el área de capacitación, capacitamos a profesionistas que tienen bajo su cuidado a niñas y niños. ¿Maestros, por ejemplo? Por ejemplo, maestros, por ejemplo, personal de las instancias de procuración e impartición de justicia. Por ejemplo, hace 3 semanas, más o menos un mes, estuvimos capacitando a más de 90 funcionarios del Poder Judicial de Querétaro. Bueno. ¿No? Entonces, nos interesa que conozcan más, que conozcan las dinámicas en las que se da la violencia sexual infantil, pues para que puedan realizar su trabajo, tengan mejores herramientas y puedan realizar mejor su trabajo, ¿no? Y además esto sensibiliza a la gente. Claro, esto es importantísimo. Realmente, mira, es un tema, no necesitamos tener hijos para no, por supuesto, conocer que no es algo el problema. Que nos duele a todos. Ser humanos. Claro, ¿no? Y además que tarde o temprano terminamos teniendo niños cerca, porque si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, si no tenemos hermanitos, o vamos a tener... Vecinos, lo que quieras. Siempre claro. tenemos niños cerca, y es responsabilidad de todos los adultos cuidar y proteger a niñas y niños, ¿no? Entonces es un tema en el que tenemos que involucrarnos, que nos da miedo, sí, que es un tema doloroso, sí, que además es un tema que ha tocado la vida de muchísimas personas, porque pero hay que recordar... Es una realidad. Claro, hay que recordar que se estima que 1 de cada 5 niñas y niños sufre algún evento de abuso sexual infantil. Entonces estamos hablando que el 20% de la población adulta sufrió violencia sexual infantil. Entonces es un tema que tenemos que hacerle frente. Lo que estamos viendo, porque muchas me dicen, es que ahorita hay una cantidad de casos y por todos casos se oyen, bueno, estamos viendo la punta del iceberg. Esto se viene mucho más fuerte porque cada vez estamos más informados, porque cada vez hay más denuncia, y esto hace que más personas denuncien. Y claro, que nos vamos sintiendo, perdóname, nos vamos sintiendo con ese valor de que si alguien ya lo dijo, si alguien ya lo expuso, si alguien ya lo habló, pues ¿por qué yo quedarme callado? ¿No? Claro. Poder hablarlo y poder decirlo también es lo importante. Y importantísimo que también en la medida en que lo hablemos, lo denunciemos, señalemos a las y los agresores sexuales, porque también hay mujeres agresoras sexuales, en la medida en que lo señalemos, prevenimos que agredan a otras niñas y a otros niños, ¿no? Claro, se lo pensarán 2 veces, ¿no? Esto no debería de existir, no deberíamos de estar hablando de estos temas, pero existen y han existido toda la vida. Hoy se atreven o nos atrevemos a denunciarlo más, pero la verdad es que es parte del ser humano, pues de una mentalidad perversa, enferma, ¿no? Yo creo Fíjate que tiene mucho que ver con el tema, sí, es un tema de perversidad y un tema de distorsiones cognitivas, ¿no? Eso es lo que caracteriza al agresor sexual. No son enfermos psiquiátricos, ese es uno de los grandes mitos. La gente dice, están locos. No, no están locos, saben muy bien lo que hacen, saben que no está bien, lo hacen escondidas, quieren permanecer en la clandestinidad. Para eso ejercen una violencia psicológica terrible con las niñas y los niños. No vayas a decirle a nadie porque si no, los manipulan, los chantajean, los amenazan. Entonces es gente al final del día que sí representa un riesgo para la comunidad, y porque además hay que recordar que el daño que causa la violencia sexual infantil en las niñas y los niños puede ser verdaderamente determinante para sus vidas si no se atienden a tiempo. ¿Esto qué puede provocar? Puede provocar el desarrollo de trastornos psiquiátricos, puede provocar que se involucren en comportamientos delictivos, puede provocar que se conviertan en agresores sexuales, puede provocar que, por ejemplo, el consumo de sustancias alcohólicas, de drogas, etcétera. Para olvidar un poco el dolor hay una que relación, claro, ¿no? Porque pues es un evento traumático. Cualquier evento traumático el ser humano lo tiene que manejar, ¿no? Pero en el caso de niñas y niños, su psiquismo está en construcción. Entonces el impacto es mucho más fuerte que si habláramos de un adulto, ¿no? ¿Y de esto hay que hablar con los niños? Por supuesto, claro que a partir de los 4 años, nosotros trabajamos con niñas y niños en talleres a partir de 4 años de edad, y hay que irles dando herramientas y desarrollar habilidades en ellos, ¿no? Hay que enseñarles desde chiquitos, podemos hablar de las emociones, algo tan básico, ¿no? Porque oímos abuso sexual infantil y pensamos que les vamos a tener que explicar lo que es el coito, y no les tenemos que explicar qué es el coito, ¿no? O sea, sexualidad tiene que ver con la parte afectiva, que ahí hablamos de emociones, tiene que ver con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, tiene que ver con las diferencias de género, tiene que ver con la capacidad de disfrutar en la vida con el placer, que el placer no está remitido exclusivamente a un acto sexual, ¿no? Entonces,
Hay que trabajar con los niños sobre emociones, que sepan detectar sus emociones, que aprendan a gestionar sus emociones, que aprendan a escuchar su cuerpo. Cuando un niño siente miedo, siente incomodidad, tiene derecho a alejarse de esa situación, ¿sí? Hay que platicarles que hay caricias buenas y caricias malas, que no todas las caricias son buenas, que hay caricias que nos incomodan y que tenemos derecho a decir que no. Para eso hay que ser muy respetuosos, y cuando un niño no quiere saludar de beso a alguien, porque tendemos mucho ahí, tu tía, abrázala, bésala, ¿no? Y los niños a veces así, y los obligamos. No, hay que respetarlos. Desde chiquitos hay que meterles esta idea de tu cuerpo es tuyo, es tu territorio, tú lo tienes que cuidar, ¿no? Pero estás hablando de niños de 4 años. Desde 4 años, no, es que a veces los adultos pensamos que ahora que sea adolescente le hablo. Sí. No, pues ya fue demasiado tarde. No, ya es muy, sí, fíjate muy que a veces aplicamos evaluaciones en los talleres y a los papás les preguntamos, ¿cuándo hablas de sexualidad con tus hijos o hijas, no? Y nos dicen en la adolescencia o en la preadolescencia. No, bueno. Ahora, claro, también pensamos en sexualidad y pensamos en relaciones sexuales o pensamos en aparatos genitales, ¿no? En la genitalidad. Y va mucho más allá la sexualidad. Entonces tenemos que empezar los adultos desde vivir la sexualidad de forma distinta, ¿no? Y entender que lo que siento, ¿no? Que la capacidad que tengo de disfrutar en la vida, que cuando siento bonito con una amiga, con un amigo, con mi pareja, con mi mamá, con mi familia, con mis hermanos, etcétera, eso es parte de mi sexualidad. Cómo llevo a cabo mis relaciones interpersonales es parte de mi sexualidad. Y no tiene nada que ver con una relación no tiene nada sexual. Que ver con una relación, con una relación coital. Coital, ¿no? Más bien, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, tenemos que educarnos los adultos. Tenemos que educarnos muchísimo, y desde empezar por nombrar las partes privadas correctamente del cuerpo, ¿no? Pene, vagina, ano. Hemos llegado a secundarias donde los niños nunca han escuchado la palabra ano. Ano. Claro. O sea, los niños los violan por el ano, ¿no? Y no saben cómo se llama. Nunca la habían escuchado. Pero tiene que ver con la educación de los adultos. Viene desde casa. Somos nosotros los que nos da pena. La colita, ni que fueras perro. Pues no eres perro, yo también. Yo tengo amigas que me dicen, es que no puedo decir vagina. Yo le digo la colita. Pues colita tienen los perros. Sí. Y el problema es que tú tienes un conflicto en decir vagina. Exactamente, eso ya viene porque en el por algo adulto. no lo estás diciendo. Por supuesto. ¿No? Y tú lo ves cuando vamos a dar talleres en los niños de preescolar, te dicen con una naturalidad, pene, vagina. Sí. De verdad que los ves. Pero entonces ya empiezan a los 9, 10 años. Vajilla. Sí. ¿No? La vajilla. Había la hija de un amigo, decía, en lugar de ano, decía el enano. El enano. Claro, pues sí. ¿No? Pero, y los ves ya por ahí de los 10 años, 11 años, como los adultos ya les empezamos a meter y se empiezan a reír y jajaja y jojojo. Sí, porque ¿no? Pero somos nosotros. Nerviosa. Somos los adultos. Claro. Somos nosotros. Entonces, para hablar de estos temas definitivamente tenemos que echarnos un clavado en la sexualidad y en nosotros cómo vivimos esa sexualidad. Por supuesto. ¿No? Pero es la forma de proteger a nuestras niñas y nuestros niños. Para esto que hacen en Corazones Mágicos, que tú diriges, es para que lo que estamos invitando a todos ustedes a que si hoy dicen, ¿dónde vamos a comer? A ver algo de comida rápida a los niños, la escuela, el fútbol de la tarde. Vayan, por favor, hoy a Carl's Jr. a estas 7 sucursales. Y vas a donar 10 pesos. Carl's Jr. dona estos 10 pesos, ¿me dijiste? No, más bien, tú vas, compras un combo y por 10 pesos más Carl's Jr. te va a dar una hamburguesa por esos 10 pesos, o sea, súper bien. Y los 10 pesos se van para Corazones Mágicos. Hasta con los amigos. Sí, con los amigos, con los hijos, además con los niños, fíjate, la verdad es una actividad muy bonita, irlos sensibilizando desde chiquitos que hay que apoyar. O sea, hay que reconocer también que vivimos en una situación de privilegio y que ayudar, invertir en nuestra sociedad es parte de nuestra responsabilidad. Total, me estaba ocurriendo ahorita, la tos que me dio no es tos nerviosa, pero a muchos papás sí les da tos nerviosa el tema. Entonces, es muy buen día para platicar con los niños y decirles, vamos a donar porque estos 10 pesos se van a Corazones Mágicos. ¿Sabes qué es Corazones Mágicos? Claro, seguramente nuestros hijos van a decir, no. Y es un buen momento para explicarles qué hacen en Corazones Mágicos. Claro, y saben que desde los 4 años hay que decirles a los niños que abuso sexual es si alguien quiere tocar, jugar, ver o fotografiar sus partes privadas. Todo eso. Eso es abuso sexual. Tocar, besar, jugar o fotografiar con sus partes privadas. Eso así hay que explicárselo a los niños de 4 años. Está muy fácil, no van a ahondar mucho en... No van a ahondar mucho. Sí. Claro, hay que haberle explicado antes qué son sus partes privadas. Claro. ¿No?
pero anímense. Hoy, como tú dices, es un gran día para hablar, para platicarles, recordarles que nosotros el 90% de nuestra población son niñas y niños que viven en una situación de pobreza. Por eso nosotros vivimos de donativos, ¿no? Porque realmente nuestra población, pues la mayoría tienen unas super becas en Corazones Mágicos. Incluso hay veces que les damos apoyos en transporte, por ejemplo, les pagamos los camiones para que puedan llegar a Corazones Mágicos. Tenemos personas que vienen, por ejemplo, de Amealco, ¿no? De muchos lados. ¿Son consultas, van y vienen? Van y vienen. Nosotros no somos un centro de asistencia social, no somos una casa hogar, somos un centro terapéutico donde van niñas, niños que han sufrido violencia sexual y tenemos servicios jurídicos también. Llevamos los casos penales como más o menos de 30 niños y en materia familiar nos metemos cuando pues el papá o la mamá son los agresores sexuales. Como el caso muy sonado del sacerdote. Como el caso del sacerdote, en ellos llevamos la parte penal, ¿no? En varios pues tenemos 30 y tantos casos, ¿no? Que también pues apoyan en esa parte que los papás luego no saben ni para dónde correr, ¿no? Sí, sobre todo los que son de más escasos recursos, que no tienen recursos para pagar un abogado, por ejemplo, ¿no? Que veamos obviamente que... Sí, ya con la pena es enorme el desgaste, las emociones. Emocional. Y además el desgaste económico y a dónde corro, no estamos informados, entonces sí, ahí está Corazones Mágicos. ¿Tienen algún teléfono? ¿Cómo llegamos con ustedes? Claro que sí, nuestro teléfono es 442-223-6844 y 442-299-3631 y pueden localizarlos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Corazones Mágicos, en Instagram como Corazones Mágicos 2012 y en TikTok como Corazones Mágicos. María Fernanda Lazo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y ayúdenos a compartir, por favor, métanse a las redes, ahí está la información, compartamos con todos los amigos, 10 pesitos no nos cuesta nada y podemos sumar muchísimo en contra de la violencia sexual infantil. Hoy nos vemos en Carl's Jr. Sí, muchísimas gracias. Hoy se come hamburguesa, se rompe la dieta. Exactamente. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Está usted aquí en confianza, no se vaya, una pausa brevísima, regresamos. Continuamos. Regresamos. Si usted dijo, ¿qué pasó? Nosotros también dijimos, ¿qué pasó? Lo mismo. Lo mismito. Adiós, ya regresamos. La luz y ya volvió la luz y ya estamos aquí en confianza. Entonces nos quedamos con Max Espinosa, que nos está explicando los procesos, los diferentes estados donde se produce el tequila y el mezcal. Quedamos que hay, ¿qué? 7 estados en donde... Porque tenemos mala información. Correcto, sí. Hay muchos estados donde se pueden producir, obviamente, sí. Pero sin embargo, Jalisco es como la tierra del tequila, claro, y Oaxaca es la tierra del mezcal. Lo que yo estaba hablando ahorita, antes de que nos fuéramos, ¡pum! ¿Verdad? Era que los procesos artesanales del tequila y del mezcal sí varían un poquito, porque ahí les va. Para hacer tequila se usa agave azul, nada más. No se puede usar otra variedad, porque hay mucha variedad de agave o de maguey. Ahora, el agave azul se puede sembrar en los valles de Jalisco o en los altos de Jalisco. Los altos de Jalisco vienen siendo pueblos como Atotonilco, como Arandas, otros pueblitos aledaños, o tequilas que se producen en valle, viene siendo donde es la ciudad de Tequila, de donde viene siendo otros pueblitos que se llaman Amatitán o El Arenal, etcétera. Entonces, el tipo de tierra en donde se siembra o la elevación en la que se siembra, el agave agarra un perfil diferente. Sigue siendo el mismo agave. ¿Perfil te refieres a sabor? Sí, en sabor, correctamente. Se dice, cada paladar es diferente, pero se dice que el agave que se siembra en valle es más herbal y el agave que se siembra en los altos es más frutal, es más dulce. ¿Verdad? Esas son características de los agaves, ¿no? Pero viene siendo un mismo agave, es agave azul. Pero todo también tiene la tierra y la elevación. Entre más elevado esté el agave, más se estresa la planta para poder sobrevivir, y si se estresa produce azúcares, lo que te hace que tenga mejor... Como el ser humano, te andas estresando y te da diabetes. Ya ves, ¿para qué se estresa? Pero este sí está muy bien. Oye, es como las abejas, las plantas, las flores. Sí. Depende de dónde está la flor, es el sabor de la miel de abeja, y depende de qué temporada del año es. Bueno, cuando el agave está a punto de morir,
lanza es como una raíz, se llama es como un tronco que sale en medio que se llama quiote. El quiote sale y lanza semillas y, bueno, más que nada flores y semillas hasta arriba. Entonces todo el azúcar que estaba concentrado en la piña de agave se sube para poder sobrevivir y el agave se muere. Y todo el azúcar que estaba aquí se sube para que estas semillas puedan esparcirse como que explotan, alrededor. se esparcen. Correcto. Pero ahorita lo que hablabas de las abejas es muy interesante. Porque los murciélagos polinizan el agave. El agave. Llegan en la noche, se comen las semillas, se paran y empiezan a lanzar las semillas a su alrededor. Eso se trata de, pues, más que nada, magueyes que vienen siendo silvestres. También el agave azul para el tequila. También lanzan el quiote y de esa manera se pueden reproducir los agaves. ¿Y se tardan mucho? Bueno, el agave azul tarda más o menos a enquiotar desde que inicia su proceso hasta que quiota, más o menos unos 5 a 6 años, 6 a veces 7 años. Hasta que quiota, me gustó esa palabra. Quiotar. Voy a quiotar. No es como explotar, es como crecer, exacto, un crecimiento. No, se reproducen, las plantas todas se reproducen. Claro, con la polinización también, en este caso el murciélago. Exactamente. Los pajaritos también llegan de día y empiezan a comer y empiezan a lanzar todas estas semillas. Yo ya voy a querer a los murciélagos. No, son buenísimos los murciélagos. Mira, gracias murciélago, porque gracias estoy tomando mi tequila muy rico. A ver, Max, platícanos por qué la variedad de colores y sabores. Claro, en todo tequila existe lo que viene siendo un blanco, ubican los tequilas blancos, los tequilas reposados, los tequilas añejos, extrañejos, cristalinos. Hay mucha variedad. Yo ahorita les estoy presentando un blanco, un reposado y un añejo. Los blancos usualmente no pasan por ningún tipo de barrica. ¿A qué me refiero con esto? Todo el proceso, desde que se saca el agave ya maduro, se cose en un horno de piedra, un horno de ladrillo, como una olla de presión. Sí. ¿no? El agave cuando se saca es duro como una piedra. Entonces se pone en unos hornos con puro vapor de agua, 24 horas, se abre el horno después y ya están aguaditos. Entonces tú puedes agarrar una penca y morderla y es pura azúcar lo que sale. Es todo azúcar, sí. El día que gusten, le damos unas mordidas, unos agaves. ¿Cómo va la agenda? ¿Cuándo podemos ir? Decimos qué día. A mí me encantaría ir y grabar todo esto. Sí, no, el día que ustedes gusten, yo trabajo con 4 destilerías en Jalisco. Después de ahí se muele el agave. Ese agave cocido se muele con agua, sale el jugo y después se fermenta en tinas de acero inoxidable. Ya que está fermentado, se destila. Y usualmente un blanco... ¿Cómo se destila? Se ponen unas cosas que se llaman alambiques de cobre. Haz de cuenta que ya que está fermentado el producto, se pone como en unas tinas grandes y abajo se empieza a calentar. Entonces se empieza a calentar tanto que se empieza a evaporar, pero todo está dentro de un alambique, o sea, como un tubo de cobre, se empieza a evaporar y choca con frío. Exacto. Entonces, cuando choca con frío, ¿qué pasa? Se condensa. Esa viene siendo el tequila. Ahora, eso se produce 2 veces, o sea, se destila 2 veces. Todos los tequilas, la mayor parte, se destilan 2 veces para poder lograr un buen tequila. Ahora, cuando sale de la destilación... Ese es el blanco. Ese podría ser el blanco. Ahora, hay una expresión de blanco como esta. A ver, échame. Claro que sí. Porque aquí Isis está haciendo unas tomas Este blanco buenísimas. sí pasa por barrica. Es algo muy interesante porque todos pensamos que un blanco tiene que ser totalmente transparente. Y sí, es lo que nosotros conocemos, lo que todas las marcas nos dan. No tiene que ver con el cristalino. Ahorita te explico el cristalino. Este blanco solo está puesto 28 días en barricas de mezcal, que se usaron previamente de mezcal. Entonces es un tequila con un leve ahumado a mezcal. Ahora, para que se llame un tequila reposado, tiene que pasar el tequila dentro de una barrica entre 2 meses y 1 año. Ahora, ¿pero qué pasa si viertes el tequila? Gracias. Si viertes el tequila en una barrica menos de 2 meses, o sea, lo sacas antes de los 60 días, se sigue llamando blanco. Entonces, este está puesto solo 28 días, lo cual no cruza los 2 meses de maduración, ¿no? Ese que está agarrando Amelia, ese sí está puesto 6 meses. Y por eso es reposado. Correcto, porque reposa en la barrica.
Exacto, por eso, pero depende del tiempo. Del tiempo que estuvo reposando. Si es entre 2 meses, si es entre 2 meses y 1 año, en ese lapso es un reposado. Mientras más tiempo esté, o sea, el de 1 año queda más amarillito que el de 2 meses, ¿o qué le da el color? El color lo aporta la misma madera. O sea, cuando es un tequila artesanal, porque hay otros tequilas que le ponen colorantes, pues para que sea siempre el mismo color y la gente no se confunda. En este caso, es todo el color que ustedes ven es la pura madera que viene adentro. O sea, este tequila que nos trajiste es artesanal. Totalmente. Totalmente artesanal. No hay ni colorantes, ni aditivos, nada por el estilo. Todo el color que ustedes ven es el color que aporta la barrica, la madera, pues, o el roble. Ese es roble americano, previamente usado para bourbon. Bourbon es como muy parecido al whisky, nada más dulce. Entonces, las destilerías compran esas barricas, las traen de otra destilería, de otro destilado, de otro licor, las traemos a las destilerías y le vertimos tequila. Entonces, el tequila, después de 6 meses, por ejemplo, es un tequila, pero sale con notas a bourbon. Entonces, saborcito, ¿no? Entonces, ese es un reposado. El añejo... Toda una clase de tequila. Sí. A ver. Ese es el añejo, ya se ve más oscurito. El añejo se ve como un collar de tequila. Ándale. De hecho, mucha gente en el sabor, mucha gente lo confunde con un coñac, porque ahí les va. Ese está puesto en 2 barricas diferentes. Se pone 14 meses en barricas de vino francés, de Cabernet Franc. Es roble francés. Son 14 meses, se sacan y se ponen otros 14 meses en barricas de whisky canadiense. Entonces te van a dar notas a vino y a whisky, pero es un tequila. Entonces, se puede jugar mucho cambiando el tequila de una barrica a otra, dependiendo del perfil que uno quiera, ¿verdad? Pero que se ha vuelto una bebida internacionalmente aplaudida. Sí. No, bueno. Claro, ¿cuántos extranjeros ubican así como los tacos en cuanto a la gastronomía? Que dices, ay, bueno, México tacos, México tequila. México tequila, fútbol, no sé por qué fútbol, sin que fuéramos tan buenos, pero verdad que te dice fútbol, en México, fútbol, tequila y tacos. Fútbol, tequila y tacos. Aquí lo bonito de esta industria, bueno, de la industria en la que estoy, es de que ahorita hay como una nueva ola de personas que están buscando ya tequilas más artesanales, lotes pequeños. Este es el caso. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que tomas tequila, sientes el golpe, necesitas la mordida del limón porque te sabe a rayos. Te raspa. Y te raspa, ¿no? Sientes como el tigre te baja por aquí, toda la garganta. Entonces, este es un tequila de muy alta calidad. Tú te lo tomas y no sientes el golpe. Pasa bonito, camina bonito, ¿no? De eso se trata, así tiene que ser. Tiene que ser placentero. Desafortunadamente, el mundo entero está consumiendo tanto tequila que es imposible producir tequila artesanal y abastecer al mundo entero. Claro. Entonces se tienen que acelerar procesos. En nuestro caso no nos interesa hacer un tequila que abastezca al mundo, solo lo suficiente para no perder la calidad. Justo. ¿Vale? Van por la calidad y no por la cantidad. Es correcto. Y en el mundo del mezcal, si me permiten brincar al mezcal, en el mundo del mezcal, a mí se me hace hasta más bello todavía. ¿Por qué? Porque se usan casi todo tipo de magueyes y casi todos los magueyes son silvestres, es decir, la naturaleza te los da. Ok, y ahí los magueyes son similar en el sentido de que la altura y que el valle y todo lo que nos contabas del tequila, ¿no? Varía, porque mira, si estamos hablando de Oaxaca, para encontrar una maguey silvestre, ¿a qué me refiero con esto? Yo me he ido con los maestros mezcaleros a la sierra a buscar magueyes totalmente silvestres y duran entre 12 a 15 años en madurar, o sea, como un teenager casi. Exacto, un adolescente. O sea, es un adolescente humano en maguey, ¿no? Claro. Y tienes que encontrarlos y no hay ni camino, no hay nada, o sea, es así el monte, literal. Te vas con ellos, este sí ya está listo, vamos a sacarlo. Entonces ahí sacamos los machetes, lo cortamos, lo subimos al burro, los amarramos al burro, pobrecito burro, ¿verdad? Pero los llevamos. No, pero pues es trabajo. Pues están macizos, claro. Entonces los llevamos a la destilería y ahí hacemos, pero ¿por qué sabe ahumado el mezcal? Porque en vez de cocerlo solo con vapor, este sí se cose con vapor, pero es un horno cónico. ¿Nunca han visto cómo se cocina un chivo?
Sí. En tierra y ¿Como demás. barbacoa? Como barbacoa. Sí. Ok. Nada más es barbacoa, pero de este es el de puro maguey. liquidito. Exactamente. Entonces, por eso te vas a ver ahumado un mezcal, porque se cose en un horno cónico con madera, con el vapor de la madera. Okay. Entonces, un hoyo en el piso y se y echa la madera es lo que le da el sabor ahumado. Correcto. Entonces se tapa todo esto con el vapor. Digo, la verdad me puedo quedar aquí horas platicando de solo el cocimiento, pero para resumírselos, o sea, el vapor que produce la madera cose los magueyes, ¿no? Se tapa totalmente este horno y se deja una semana. ¿Como barbacoa? Sí, justo. Sí, sí me lo queda suavecita la carne. Aquí queda muy rico el sabor. No, y muy suavecito el maguey. O sea, literal, sacas así, abres el horno, salen los magueyes, ya están naranjitas y puedes agarrar, digo, ya que se enfría un poquito, agarras una penquita y la masticas y también igual se te escurre toda la Y ahorita azúcar. que dijiste naranjitas, el mezcal con una naranjita y una sal de gusano. Sal de gusano o sal de chapulín. ¿Por qué le ponen gusano en algunas botellas? Pues es que cada región tiene su como tradiciones, cultura, ¿no? su tradición, sí. ¿no? En Oaxaca, pues hay muchísimo chapulín, ¿no? Pero sí, nos comemos los tacos de chapulín. Si no los han probado, se los recomiendo. Son buenos. Con guacamole. Ay, sí, deliciosos. Ay, no antojen ya. Ya vámonos a desayunar. Espérense que sean las 2 de la tarde para echarnos un tequilita. ¿Hay alguna hora para el tequila? No hay ni una hora. Después de A la las hora 12 que ya quieran. está permitido. Miren, A partir de que abre uno el ojo, ya se permite. No, en ayunas no, digo, no sean así. es mejor solo para que la gente no te juzgue, ¿va? Porque si no te anda diciendo... Que empezamos para muy compartir. temprano. Es No seas correcto. codo, Max. Vamos a compartir. Aquí es un mundo que el mismo mexicano a veces desconoce. A veces los extranjeros conocen más de nuestra propia cultura del tequila y del mezcal que nosotros mismos. Si te metes, cuando tú vas a una destilería y ves como el proceso, quedas totalmente enamorado, pero enamorado al 100%. Eso me pasó a mí, ¿no? Yo llego a la destilería de mezcal o de tequila y literal, o sea, cada vez que voy quiero meter mis manos a la producción. De hecho, de mezcal yo he hecho lotes. O sea, bueno, los he ayudado, es mucho trabajo, pero no lo puedo hacer solo. participas. Pero yo participo en la destilación. Otra de las cosas, en el tequila se destila en alambique de cobre. Este mezcal Don Amado se destila en ollas de barro. Y tiene otro sabor pues también. claro. Sí. Nunca han probado, bueno, obviamente no estoy que sí, pero sí han probado agua de un cántaro de barro. sí, ¿Cómo sí. sabe el agua? Fresca. Fresca y tiene un sabor a agua pura. Porque luego de repente el agua luego sabe a plástico, ¿no les ha pasado? Sí, que sí. esta tanta Pero botellita de un no me cántaro gusta. sabe fresco. Ahora imagínate un mezcal. Ahora, ¿cómo se hace? Tenemos que probarlo, yo creo. Es una ollita de este tamaño, se calienta abajo con leña, no con fuego de gas, con leña, le estamos echando cada rato, inclusive toda la noche le estamos eche qué leña. padre. Lo fermentado que está dentro de la olla de barro se empieza a evaporar y choca con un plato frío, se condensa y esa gota cae en una, como en un bambú, y se desliza y va cayendo en un garrafón. No, vamos a tener que aprender artesanal. mucho de esto. Max, si queremos ponernos en contacto contigo, ¿qué hacemos? ¿En dónde te hablamos? Pues ¿Dónde? aquí está. No, pero pues al ratito ya nos tenemos que ir después de esto. Tequila Arte Nom. Arte Nom se llama. Nom. Es un tema de las Nom y las pueden encontrar en la Castellana. De Campestre, de Jurica y de Juriquilla. Perfecto. ¿No? Ahí pueden encontrar. Y en la próxima entrevista que tengamos, ¿qué tal si nos platicas de por qué los números son diferentes? Correcto. Uno que es observador, porque uno es 1146. Y tiene una historia muy bonita. Ya me la sé. Sí, Muy esa la bien, sabe pues la con muchacha. esto será tema de la próxima entrevista. Muchísimas gracias, Max. ¿Hay alguna página donde podamos entrar? Claro que sí, es @tequila Arte Nom. Arte Nom, N-O-M. NOM. Es un tema de las NOM, ya en otra ocasión lo platicamos. Platicaremos. Y Okay. @mezcal Don Amado. Perfecto. Pueden encontrarlo por ahí. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a ustedes por el Muchas espacio. gracias. A la castellana, mamacita. Vámonos ahorita. Pero antes tenemos otra entrevista, entonces a trabajar un ratito y luego ya nos vamos a la castellana por nuestro tequila Arte Nom. Adelante con la entrevista. Exactamente, ya es momento de casi terminar el programa, pero hay que terminarlo con magia y qué mejor y darle la bienvenida virtualmente por el momento, porque el viernes nos va a venir a acompañar aquí al programa nuestro querido mago George Iglesias. ¿Cómo estamos, George? Muy buenos días.
Un placer enorme estar conectados a través de la virtualidad ahora y muy prontito en vivo y en directo. Un súper placer estar con ustedes conectados hoy día. Al contrario, gracias de verdad por este tiempo que nos compartes, pero sobre todo me gustaría saber un poco acerca de la historia de la magia contigo. ¿Cómo nace en ti esta magia? Bonito. Bueno, te cuento un poquito. Cuando yo tenía 6 años, mi abuelita Julita, mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, tomó un autito de juguete, lo puso entre sus manos y lo desapareció. Es mi primer recuerdo de haber visto magia. Luego a los 7 años vi un especial de magia de televisión del Castillo Mágico de Hollywood, que es un lugar icónico, muy emblemático en Los Ángeles, y dije, wow, cómo me encantaría alguna vez ir a la Universidad de la Magia, le dije a mi padre, y poder estar ahí presentándome. Muchos años después, de hecho hace muy poquito, tuve la oportunidad de presentarme en el mítico Magic Castle de Hollywood haciendo 30 funciones en Los Ángeles. Y bueno, la vida es un ciclo, no da vueltas, así es que imagínate, lo que vi desde niño que pude hacer luego más grande, ¿no? Exactamente, George. Y para nosotros que nos gusta la magia, que nos gusta verla, hay veces que no sabemos qué tanto hay detrás de en los magos. En tu caso, bueno, ya nos contaste el arranque, el inicio. Fue a través de la familia, de esta sorpresa que te llevaste, esta magia que viviste. Y de ahí, bueno, todo un proceso. Actualmente, nos mencionas, has tenido diferentes presentaciones. Me gustaría saber cuál ha sido para ti como la más representativa, la que te ha dejado como mago. Algo que dices, lo quiero repetir y por eso es que sigo haciendo mis presentaciones. Mira, he tenido oportunidad, gracias a esta bonita profesión y a este arte, de presentarme en más de 30 países distintos. Tengo muchas anécdotas y recuerdos de, por ejemplo, la gira que hice por Asia, en Singapur, en Tailandia, en Hong Kong. La magia es un lenguaje muy universal y eso es lo bueno. El idioma no es tan importante, la parte visual sí lo es. Y digamos, haberme presentado en lugares en donde no hablan nada de español o nada de inglés ha sido realmente muy, digamos, retador, ¿no? Incluso en algunas veces, en algunos espectáculos he tenido un traductor simultáneo y ha sido una experiencia muy interesante. Pero yo siempre guardo mucho cariño a cada una de las presentaciones y, digamos, y shows que he realizado porque, como digo, el escenario, el teatro es mi casa, ¿no? El público es mi familia y es el lugar en donde más cómodo me siento, haciendo magia y haciendo que la gente se asombre y que sus cabezas, digamos, de alguna manera exploten, ¿no? Exactamente. Oye, y me gustaría ya, digo, nos estás dejando con la boca abierta y con ganas de saber más, pero también de disfrutar y de sentir esa magia. ¿Tendrás alguna magia de un minutito sí, más o menos que nos puedas hagamos compartir? Algo rapidito a la distancia, ¿qué te parece? Mira, tengo aquí, Ara, una copa, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ara, estoy diciendo bien el nombre, ¿verdad? Es correcto, Ara. Muchas gracias, George. Perfecto. Ara, tengo aquí una copa con un papel dentro, ¿sí? Quiero que se vea que esto no es un holograma, porque estamos conectados virtualmente, podrían decir, no, es un holograma, es un dibujo. De hecho, ahí está, se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, y ahora lo vamos a develar en un minuto más. Voy a dejar la copa aquí, o de pronto a la vista. A la vista, sin posibilidad de que se cambie nada. Ahí está. Correcto, ahí la estamos viendo. Nada ni nadie alrededor. Perfecto. Y tengo aquí una baraja de cartas, ¿sí, Ara? Y conocerás, las cartas son rojas, negras, corazones, tréboles y diamantes. Lo que voy a hacer es muy simple, ¿de acuerdo? Voy a pasarlas de arriba a abajo. Ajá. Y los americanos, Ara, tienen una frase que me encanta que dice: when you feel the urge, o sea, cuando sientas esa urgencia, esa necesidad imperiosa, me detienes. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ahí va. Ahí. Segura. Si quieres, puedes pasar más o retroceder. No quiero que mañana te levantes arrepentida de tu decisión o quizá quieres quedarte ahí, lo que tú quieras. ¿Qué hago? A ver, otro cachito. Oh, sigo, muy bien. Ella intenta seguir, perfecto. Seguimos, cuando tú quieras. Ahí. Ahí, ¿segura? Segura. Respuesta final, Ara. O puedes retroceder o podemos empezar de nuevo. O puedes quedarte ahí, lo que tú quieras. No, ahí perfecto. Ya, ahí ya me quedé. Perfecto, muy bien. Atención, no va a ser esa la carta porque sería una carta que yo estoy viendo, ¿de acuerdo? Correcto. Sino la carta que está tapada, que ha quedado en la posición en donde te has detenido, ¿de acuerdo? Y ahora sí, fíjate, voy a dejar todo esto al lado, voy a levantarla, yo voy a girar, prometo, no tengo monitores, deberás mirar y recordar la carta, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? Sí. Ahí va, fíjate. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecta.
¿La recuerdan? Ya estamos recordándola. Bien, con todo perfecto. gusto. Es más, la voy a poner en algún lugar por el centro de este pequeño paquete. ¿Sí? Para perderla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya está perdida. Fíjate que si hubieras parado en la siguiente hubiera sido esta. Mira, el comodín. O hubiera sido la reina de espadas, porque todas son diferentes. ¿Sí? Pero paraste en una y la tienes ahora en tu mente. Aquí la traigo. Y justamente esto es algo de lo que voy a hacer en Imposible, en este espectáculo teatral, pero en todavía dimensión más grande. Quiero que pienses en el color. Lo primero que verías en una carta, si estuviera muy lejos, sería identificar el color. Ok. Tú conoces toda la carta, el número, el color y el palo, pero vamos a empezar por el color. Es que no podría ser de otra forma. Llevas un vestido del mismo color. Correcto. Roja. ¿Sí? Muy bien, es roja. Pero además, las cartas rojas se dividen en diamantes o corazones. Diamantes o corazones. Pero veo mucho amor en tu rostro, Ara, así es que yo creo que es de corazones. Hasta este momento, Ara, tú podrías decir, y todo el público televidente, que esto ha sido simplemente coincidencias. Hay un 50% de posibilidades de que fuera rojo o negra y me he chanceado, y hay un 50% de posibilidades de que fuera de corazones o de diamantes y he acertado. Pero lo más importante es el número. ¿Sí? Mírame ahora directamente a los ojos. Y voy a decir, quiero que mantengas una cara de póker, ¿ok? Si yo menciono un número que tiene que ver con tu carta, no haz ningún gesto. Mira, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pequeña dubitación en el ojo derecho. Voy a intentarlo de nuevo. Ahora, aquí voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente la dubitación, esta vez en el ojo izquierdo. Presiento que tu número es el 5. Y tu carta es el 5 de corazones. Sí. Pero ahora te tengo que hacer una pregunta. ¿El destino está escrito o lo escribimos? ¿Tú qué crees? Yo digo que está escrito, y está escrito que vas a venir el próximo viernes, mi querido George. Espérate, porque ya nos vamos, George, cuéntame. Si está escrito, entonces aquí debe decir Ara elegirá el 5 de corazones, que es mucho más increíble porque sí, está escrito desde antes, Ara. ¡Wow, George! Bueno, nos dejaste de verdad picadísimos y eso es lo que nos encanta porque el próximo viernes te vamos a tener aquí en vivo y en directo para que nos hagas más magia. Te mandamos un besote, ya nos tenemos que ir, pero te agradecemos este tiempo. Nos vemos, compren sus entradas, Imposible, este viernes que viene. ¡Súper! 7 a las 8 de la noche. Chao. Chao. Jorge, bueno, George, para nosotros, por supuesto, ya es momento de irnos, mi querida Amelia Cove. Ay, ya nos vamos, se acabó el programa. Así de rápido fue. Se acabó, pero mañana, pues ya sabes de que estamos todos los días. Así es que mañana en punto de 8:30 de la mañana, aquí nos vemos y les deseamos el día de hoy que tengan un día maravilloso. Muy buen día. Igualmente, que la pases muy bien. Gracias. Ya el próximo viernes tenemos a George Iglesias aquí con nosotros y tendrá su show Imposible para que vayan comprando sus boletos. Bueno, el George, ¿qué tal? Sí, me sorprendió. Escribió que la carta que yo que elegí. Que tengan día maravilloso, que se acabó el tiempo. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Aquí, En Confianza con Amelia. Hasta la próxima.